días, estimados estudiantes. Como dijimos en el video anterior, vamos ahora a comenzar el estudio de la función logarítmica. Pero vamos a partir de que la función exponencial tiene su inversa, y esa función inversa es la función logarítmica. Entonces vamos a darle la siguiente definición. Función logarítmica. La inversa, que la vamos a notar con este símbolo f a la menos 1 de x, de la función exponencial, es la función logarítmica con base a de x, así se lee, y se denota como logaritmo en base a de x, y se define como logaritmo en base a de x es igual a un valor de y si solamente si la base, que es a elevada a la y, le va a dar igual a este valor de x que se llama el argumento. Entonces el logaritmo en base a de x va a ser igual a y si solamente se cumple que a elevado a la y me da este valor de x. Eso sería su definición ya formal. Y aquí pueden observar ustedes que la función logarítmica es la inversa de la exponencial. Así es, de esa manera es que se define. Entonces pasaríamos ya a hacer un ejemplo. Varios ejemplos están acá. Dice, usemos la definición, esta que está acá, del logaritmo, para evaluar con el valor de x indicado. ¿Ya? Entonces me dan la función logaritmo en base a 2 de x y me dan el valor de x igual a 32 para que hagamos uso de la definición. Entonces la primera dice el logaritmo en base a 2 de x dándole a x el valor de 32. ¿Cuál es el logaritmo en base a 2 de x? Dándole a x el valor 32. Entonces esto es cierto si lo planteamos así. Esto sería escribirlo como x me lo dan, yo puedo decir f de 32 va a ser igual al logaritmo en base a 2 de x. En vez de x pongo 32. Entonces, si aplicamos la definición, tendríamos que decir que el logaritmo en base a 2 de 32 va a ser igual a un valor aquí de y, que no lo conocemos, si solamente si. Aquí hay un valor que no lo conocemos, si solamente si 2 elevado a este valor, que no sabemos quién es, me tiene que dar 2 elevado a este valor, tiene que darme 32. Entonces, ¿qué valor? Si yo elevo 2 a un valor acá, que me dé 32, ¿qué número ese tiene que ser? Hablando ya de los exponentes. Tiene que ser entonces el número aquí, acá. Perdón, tiene que ser 5. Porque 2 a la 5, entonces aquí es 2 a la 5 es 32. ¿Ya? Entonces, aquí sería escribir 2 a la 5. Porque, ¿verdad? 2 a la 5 es igual a 32. Por eso es que, ¿cuál es el logaritmo en base a 2 de 32? Es 5. Porque si usted le va 2 a la 5 aplicando la definición, a la y, ¿dónde está acá? Tiene que darme el valor de x. Entonces, 2 a la quinta es 32. Por eso el valor que tengo que escribir acá yo es 5. ¿Ya? Ese es el valor que hay que escribir por ahí. Entonces, esa sería la respuesta. 5 acá. Para este valor de x, 32. Pasamos a hacer ahora el inciso B. Esto. Me dan f de x logaritmo en base a 3 de x con un valor de x igual a 1. Entonces ya podemos decir f de 1 es igual al logaritmo en base a 3 de 1. Igual aquí a un valor que no lo conozco, si solamente si el valor, la base que es 3 elevado a un valor que no conozco acá, queremos ver cuánto da. Entonces, ¿qué valor voy a poner aquí para que me dé 1? Acuérdense en la ley de los exponentes. ¿Qué número escribo yo acá? Tal que cuando yo eleve el 3, cuando la base lo eleve, este número me va a dar 1. Tiene que ser exactamente aquí. Tiene que ser el número 0. O sea que 3 a la 0 me va a quedar acá. Aquí es igual 3 a la 0. Toda cantidad elevada a la 0 es igual a 1. Para que me dé este 1. ¿Ya? Porque, esto es cierto, porque 3 a la 0 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, el logaritmo en base 3 de 1, ¿a qué va a ser igual? A 0. ¿Por qué?
porque se cumple de que 3 a la 0 me da 1. ¿Ya? Esa sería la justificación. Entonces su respuesta es 0. Vamos ahora al inciso C. El valor de x es 2. Entonces f de 2 va a ser igual al logaritmo, en este caso de base 4 de x, pero en vez de x escribo 2. ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? Entonces, ¿qué valor voy a escribir aquí para que el logaritmo en base 4 de 2 me dé un valor acá? Para que me dé 2, ¿qué valor puede ser? Fíjense entonces que el valor es, acá es un medio. ¿Por qué es un medio? Porque 4 elevado a la 1 medio me tiene que dar 2. Vamos a ver si es cierto. 4 a la 1 medio es raíz cuadrada de 4. Y la raíz cuadrada de 4 es 2. Es este que tengo acá. Entonces está correcto. La respuesta es 1 medio. Porque 4 a la 1 medio me va a dar 2, que es el valor de x que aparece acá. ¿Estamos? Con eso pues prácticamente hemos encontrado 3 valores de logaritmo de manera sencilla, aplicando exponentes. Hay otra manera de encontrar los logaritmos que con calculadora, pero esos son otros tipos de ejercicios. Ahorita lo estamos haciendo de manera rápida aplicando los exponentes. Vamos a proponer otro ejemplo más. Entonces, miremos ese otro, el inciso D. F de x dice es igual logaritmo en base 10 de x, y el valor de x es igual a 1 sobre 100. Entonces, quiere decir que f de 1 sobre 100 va a ser igual al logaritmo de base 10 de x, pero en vez de x pongo 1 sobre 100. Ese es el valor que me dan. ¿A qué valor voy a escribir ahí para que se cumpla de que 10 elevado a un número me dé este valor de acá? Me da 1 sobre 100. ¿Cuál sería ese valor? Entonces ahí es donde tenemos nosotros que jugar un poco con los exponentes. Entonces el valor aquí es menos 2. ¿Pero por qué es menos 2? Porque si ustedes se fijan, tendría que ser la base 10 elevada a este número. Porque 10 a la menos 2, ¿a qué es igual 10 a la menos 2? Es igual a 1 sobre 10 al cuadrado, pasando negativo a positivo. Y 1 sobre 10 al cuadrado es 1 sobre 100, que es esto que tengo acá. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Es menos 2. Entonces el logaritmo en base 10 de 1 sobre 100 es menos 2, porque estamos aplicando la definición que el logaritmo es la inversa de la función exponencial. Y con esto pues prácticamente estamos introduciéndonos a la función logarítmica. Vamos ahora a pasar a dar las propiedades de los logaritmos. Propiedades de los logaritmos. Entonces, la primera, pues, logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Logaritmo en base a de 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque a la 0, ¿a qué va a ser igual a la 0? Es igual a 1. Es la primera. Se cumple porque toda cantidad elevada a la 0 vale 1. Es decir, logaritmo en base a de a es igual a 1. Esto es cierto porque sí, solamente sí. Logaritmo en base a de a igual a 1 es cierto porque a a la 1, el exponente, la base elevada al valor de y, porque a a la 1 va a ser igual a, me da el valor de x. Esto es cierto. ¿Ya? Esa sería la segunda propiedad. Entonces, logaritmo en base a de a la x es igual a x. Logaritmo en base a
de a a la x va a ser igual a x. ¿Esto es cierto? Sí, solamente sí. La base elevada a este exponente me va a dar lo que está acá, de esta parte de acá, que es el argumento, me da a la x, y eso es cierto. Entonces el logaritmo en base a de a la x es igual a x, porque la base elevada a la x me da a la x la potencia. Vamos a pasar a la cuarta propiedad. 4. Si logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y, esto se cumple si solamente sí. Piensa bien, si logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de y, se cumple entonces de que como las bases son iguales, esta base es igual a esta base, entonces se igualan los argumentos. Entonces se cumple si solamente sí, x igual a y. Entonces aquí podemos concluir que x es igual a y. Esa es la cuarta propiedad. Pasaríamos a la quinta propiedad. Logaritmo en base a de a la n. Ese es el logaritmo de una potencia. El logaritmo en base a de a la n. Esto va a ser igual a n. Si solamente si la base elevada a la n me da el argumento, que en este caso es a la n. Se cumple entonces. Logaritmo en base a de a la n va a ser igual a n, si solamente si a la n, la base elevada a la n, me da el argumento que es a la n. Esta sería la propiedad número 5. Vamos a pasar entonces ahora a la número 6. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Es decir, si yo tengo el logaritmo en base a de x por y, pues eso va a ser igual. Eso va a ser igual al logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Ese sería el logaritmo de un producto. Es igual a la suma de los logaritmos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de 4 por 8, de 4 por 8, entonces según esta definición, esto va a ser igual al logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Entonces, ¿cuál es el logaritmo en base de 2 de 4? Ya lo vimos anteriormente. En este caso tendría que ser igual a 2. Este logaritmo en base 2 de 4 es 2. Ya saben por qué, porque si yo elevo la base a este valor me da 4. Y este logaritmo de aquí, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 3. Porque la base elevada a este exponente me va a dar 8. Entonces aquí me va a quedar 2 más 3 y eso me va a dar 5. O sea que la respuesta es 5. El logaritmo en base 2 de 4 por 8 es igual a 5. Bien. Entonces pasemos a otra propiedad. Sería 7. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Es decir, el logaritmo en base a de x sobre y, eso va a ser igual. Eso va a ser igual a el logaritmo en base a de x dividido el logaritmo
en base a de y. O sea, el logaritmo es el divisor entre el logaritmo del cociente. Entonces hagamos un ejemplo. Encontremos el logaritmo en base 2 de 8 sobre 4. Este es el logaritmo de un cociente. Entonces, según esta definición, tiene que ser igual al logaritmo en base 2 de 8 dividido el logaritmo en base 2 de 4. ¿Y a qué es igual el logaritmo en base 2 de 8? Aquí tiene que ser igual a 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 te va a dar 8, como hemos explicado anteriormente. ¿Y este que me va a quedar aquí? ¿Cuánto es el logaritmo en base 2 de 4? Es igual a 2, porque 2 al cuadrado me da 4. Entonces la respuesta es 3 medios. Esa es su respuesta de ese logaritmo de ese cociente. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Vamos entonces ahora a proponer otra propiedad. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la masa. Miremos un ejemplo. Es decir, logaritmo en base a de x a la n es una potencia. Entonces se dice, según la definición, es igual al exponente, que es n, multiplicado por el logaritmo de la base, o sea, por el logaritmo en base a, en este caso escribimos acá de x. Así se encuentra el logaritmo de una potencia. Miremos un ejemplo. Logaritmo en base a 2 de 8 elevado a la 4. Ahí tengo el logaritmo de una potencia. Entonces, según la definición, pues va a ser igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. O sea, que es 4 por el logaritmo de base 2 de 8. Y el logaritmo en base 2 de 8, ¿a qué es igual? Es igual a 3. Acuérdense que es 3, porque 2 a la 3 es 8. Entonces esto va a ser igual, acuérdense que esto va a 3. Entonces esto va a ser igual a 4 por el logaritmo en base 2 de 8, que es 3. Entonces aquí me va a dar 12. Entonces la respuesta es 12, el logaritmo de esa potencia. ¿Estamos claros? Esa sería la propiedad número 8. Pasaríamos ahora a la propiedad número 9. El número 9. El logaritmo de una raíz es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Ese es el concepto del logaritmo de una raíz, que es igual al cociente entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Es decir, si yo tengo logaritmo en base a de la raíz enésima de x, pues eso va a ser igual a que escribamos logaritmo en base a de x a la 1 sobre n, porque el exponente de x aquí es 1, queda como 1 sobre n, y entonces esto va a ser igual, este es el logaritmo de la raíz, de la cantidad subradical, entonces que va a ser igual a 1 sobre n por el logaritmo en base a de x. O sea que lo que hacemos es que la convertimos en una potencia y aplicamos el logaritmo a una potencia. Eso se está haciendo ya en el fondo, ¿ya? Ese es el logaritmo de una raíz. Vamos a proponer un ejemplo. Entonces el ejemplo
encontrar el logaritmo en base 2 de la raíz cuarta de 8. Aquí tenemos el logaritmo de una raíz, ¿eh? Entonces esto lo podemos transformar de esta manera, como logaritmo en base 2 de 8 se puede poner como 8 a la 1/4, es lo mismo, ¿eh? Y este exponente pasa a multiplicar con la base, y aquí quedaría 1/4 logaritmo en base 2 de 8, y el logaritmo en base 2 de 8 ya lo conocemos, que eso es 3. Entonces esto va a ser igual a 1/4 por 3, que es el logaritmo en base 2 de 8, y esto va a ser igual a 3/4, y ese es su resultado. Bueno, con eso pues prácticamente hemos finalizado las 9 propiedades de los logaritmos, que más adelante se van a utilizar ya en otros tipos de problemas, pero es necesario pues conocerlas para irlas aplicando. Vamos en la siguiente parte ya a hacer uso de estas propiedades para encontrar, o sea, realizar una serie de ejercicios, pero aplicando ya las propiedades. Entonces, esperando que hayan comprendido esta parte de las propiedades y de la inversa, la función exponencial, que es la logarítmica. Hemos dado sus conceptos, sus propiedades, y hemos propuesto algunos ejemplos sencillos. Vamos ahora a proponer ejemplos un poquito más formales. Entonces nos vemos en el próximo video.